El niño del Canelo. En los verdes y montañosos valles del sur de Chile, vivía un joven mapuche llamado Antú. Él nació a la sombra de un viejo canelo. Era un árbol gigante, con raíces profundas y ramas que parecían tocar el cielo. Desde chiquito, Antú sintió una conexión muy fuerte con este árbol sagrado. Le gustaba sentarse a sus pies durante horas, escuchando el sonido del viento entre sus hojas. El canelo era su amigo, su confidente, su maestro silencioso. Antú aprendió los secretos del bosque mirando y escuchando. Podía reconocer el canto de cada pájaro, el sonido del río y el lenguaje silencioso de los árboles. Su abuelo, un machi de la comunidad, vio en él un don especial, una sensibilidad única para conectar con la naturaleza. La sombra en el alma. Un día, algo malo llegó a la vida de Antú. Una enfermedad desconocida lo invadió, debilitando su cuerpo y apagando su alegría. Los machis de la comunidad intentaron curarlo con hierbas medicinales y ceremonias ancestrales, pero nada parecía funcionar. La enfermedad se aferraba a él con fuerza, amenazando con apagar su luz. La tristeza comenzó a apoderarse de Antú y su familia. Los ancianos hablaban en voz baja, con caras de preocupación. Solo el viejo canelo parecía mantener la esperanza. Sus hojas susurraban al viento, como si quisieran decir algo importante. El susurro del viento. Una noche, mientras la luna iluminaba el bosque, Antú escuchó una voz en sueños. Era una voz suave y antigua, como si viniera de las profundidades de la tierra. La voz le habló del espíritu del canelo, un ser muy poderoso que vivía en el corazón del bosque. Le dijo que solo el canelo podría curarlo, pero que para encontrarlo debía hacer un viaje hacia lo desconocido. Con una mezcla de miedo y esperanza, Antú decidió hacer caso a la voz de sus sueños. Al amanecer, se despidió de su familia y se adentró en el bosque, llevando consigo la bendición de su abuelo y la fuerza del canelo en su corazón. El abrazo del bosque. El viaje fue largo y difícil. Antú cruzó montañas altas, valles llenos de árboles y ríos caudalosos. Comió los frutos del bosque y se refugió en cuevas bajo la mirada de los cóndores. En su camino, se encontró con animales que parecían guiarlo y con espíritus del bosque que le daban ánimo. Cada noche, bajo la luz de las estrellas, Antú hablaba con el espíritu del canelo en sus sueños. El espíritu le hablaba de lo importante que es conectar con la naturaleza, del poder curativo de las plantas y de la sabiduría ancestral que está en el corazón del bosque. Finalmente, después de muchas semanas de viaje, Antú llegó a un claro en lo profundo del bosque. En el centro del claro, iluminado por el sol, se alzaba un canelo gigante. Era más grande y viejo que cualquier otro árbol que hubiera visto antes. Su tronco era grueso y nudoso, su corteza llena de musgo. Sus ramas, llenas de hojas verdes, se extendían hacia el cielo como si fueran brazos abiertos. En cuanto Antú se acercó al árbol, sintió una energía muy fuerte que salía de él. Era una energía cálida y agradable, que lo envolvía como un abrazo. Supo en ese momento que había encontrado lo que buscaba. El regreso del sanador. Antú pasó varios días junto al canelo. Meditaba a su sombra, bebía de la savia que salía de su tronco y se bañaba en el agua que se acumulaba en sus raíces. Escuchaba con atención el sonido del viento entre sus hojas, buscando entender los mensajes del espíritu del árbol. Poco a poco, sintió como la fuerza volvía a su cuerpo y la alegría regresaba a sus ojos. Cuando finalmente regresó a casa, Antú era un hombre nuevo. Llevaba consigo la sabiduría del canelo, la fuerza del bosque y la profunda conexión con la naturaleza que había redescubierto en su viaje. Renacimiento. Al regresar a su comunidad, todos se sorprendieron y alegraron al verlo. La enfermedad que lo había atormentado había desaparecido. Su mirada brillaba con una luz especial. A partir de ese día, Antú dedicó su vida a compartir lo que había aprendido. Recorrió la región contando su historia, enseñando a la gente a conectar con la naturaleza y utilizando sus conocimientos para sanar a los enfermos. Se convirtió en un puente entre el mundo espiritual y el mundo real, guiando a otros hacia la sanación a través de la sabiduría del canelo. El legado del canelo. La historia de Antú se hizo famosa en toda la región,
pasando de generación en generación. Se convirtió en una leyenda, un recordatorio del poder curativo de la naturaleza y lo importante que es mantener una conexión con ella. El canelo, símbolo de sabiduría y sanación para el pueblo mapuche, se convirtió también en un símbolo de esperanza gracias a la historia de Antú. Cada año, cuando el canelo florecía, la gente se reunía en el bosque para celebrar la vida, agradecer a la naturaleza y recordar la historia del joven que encontró la sanación en el corazón del bosque. Un espíritu conectado. Antú vivió muchos años, siempre guiado por la sabiduría del canelo y compartiendo su don de sanación. Su historia nos recuerda que la naturaleza guarda secretos antiguos, que la conexión con la tierra es fundamental para estar bien y que la esperanza y la sanación siempre son posibles si sabemos dónde buscar. Al final, todos somos parte de la tierra y como Antú podemos encontrar la fuerza y la sabiduría para sanar y vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo.